Voy a pedir por favor que abran sus Biblias en Primera a los Corintios, capítulo 15, versículos 51 al 54. La palabra del Señor dice de esta manera: He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Vamos a inclinar una vez más los rostros para pedir al Señor su dirección en este último tiempo que tenemos para estudiar su palabra. Oremos. Amado Señor, Dios Todopoderoso, te agradecemos por la lectura de tu palabra, por el estudio de tu palabra, Señor, y te rogamos que sea para cada uno de los presentes, niños, jóvenes, adultos, como aguas frescas que sacien la sed de nuestras almas. Oh Señor, intercede con tu Espíritu Santo en nuestro entendimiento. Te rogamos, háblanos una vez más por medio de esta última sesión, Señor. Te pedimos que igualmente con tu Espíritu, Señor, estés convenciendo de pecado, justicia y juicio a aquella persona que está escuchando atentamente el Evangelio predicado. Te rogamos, Señor, salva. En nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, en esta última sesión que forma parte de nuestro tema general, que es el cuádruple estado del hombre, vamos a estudiar el último de los estados, a saber, el estado de gloria. Y tengo que aclarar desde el principio que aunque vamos a usar el texto de Primera a los Corintios, capítulo 15, versículos 51 al 54, como la base bíblica de nuestro tema, no voy a estar exponiendo detalladamente este pasaje, sino que vamos a enfocarnos en aquellas riquezas, aquellos tesoros que esconde este pasaje de Primera Corintios 15 con respecto a nuestro tema. A la luz de la Sagrada Escritura, entonces vamos a tratar de responder 3 preguntas en esta última sesión. La primera pregunta es: ¿qué es el estado de gloria? La segunda pregunta: ¿quiénes serán glorificados? Y por último, ¿cuándo se llevará a cabo esta glorificación? Vamos a contextualizar un poco entonces la carta que escribe el apóstol Pablo, donde está el pasaje que hemos tomado para esta última sesión. El apóstol Pablo escribió a los Corintios, es decir, Primera a los Corintios, muy probablemente en el año 55 después de Cristo, desde la ciudad de Éfeso. Y la ciudad de Corinto se encontraba ubicada al sur de Grecia, lo que era la provincia romana de Acaya. Corinto era muy conocida por su idolatría, y tal vez para nosotros que vivimos en un contexto idolátrico puede ser un poco fácil comprender lo que vivían en los corintios. Los corintios eran muy conocidos igualmente por su inmoralidad, que estaba muy ligada a su religiosidad, y bueno, por su comercio, ¿no? Eran comerciantes. De esa sociedad, de esa cultura idólatra, de esa cultura inmoral, el Señor rescató a muchos que ahora conformaban la iglesia local de Corinto. Y esos son los destinatarios del apóstol Pablo con esta carta. Ellos son los que reciben esta carta y leen esta carta que el apóstol Pablo escribe inspirado por el Espíritu Santo. Y echando un vistazo panorámico a todas las cartas que el apóstol Pablo escribe a las iglesias, podríamos decir que la iglesia a los Corintios es la iglesia local más desordenada de todas las que Pablo escribió en el Nuevo Testamento.
Y ese desorden se fue expresando de diferentes maneras. La iglesia de los Corintios era una iglesia que sufría, por ejemplo, de divisiones. Ellos muy fácilmente se inclinaban a uno de sus líderes o al otro. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Pedro, yo soy de Cristo, ¿no? Los más espirituales. La iglesia a los Corintios, por ese desorden igualmente, ellos no sabían cómo lidiar con los pleitos que habían, con los problemas que habían entre hermanos, de tal manera que el apóstol Pablo va a tener que decirles, ¿no hay entre vosotros sabio que pueda juzgar estos asuntos? Desorden. De la misma manera, la iglesia de los Corintios se caracterizaba por ser desordenados en el uso de los dones espirituales. Y el apóstol Pablo se encarga de exhortar ese desorden con los dones. Tanto que les va a decir, voy a poner en orden todas las cosas cuando yo vaya. ¿Cuál es el afán del apóstol Pablo de ordenar la iglesia a los Corintios? Y es que, como decía nuestro hermano Daniel al principio, Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de orden y Pablo quería que su iglesia local refleje el Dios a quien sirve, el Dios a quien sigue. De la misma manera, ese desorden que tenía la iglesia de los Corintios los llevó a tener una falta de discernimiento entre lo falso y lo verdadero, la doctrina falsa y la doctrina verdadera. Y es en ese contexto que Pablo escribe 1 Corintios 15. Donde está defendiendo una doctrina fundamental del cristianismo, que es la resurrección de Jesucristo nuestro Señor, que conlleva también a la resurrección de todos los que creemos en Él. Y bueno, inspirado por el Espíritu Santo, el apóstol Pablo entonces en este texto nos va a mostrar en cierta forma de que la resurrección conlleva también al estado de gloria, que es nuestro tema, a la glorificación. Por ejemplo, hicimos en la lectura que teníamos en 1 Corintios 15, 51 a 54, si pueden echar un vistazo ahí, Pablo usa muchas palabras que denotan un cambio total en el cristiano luego de la resurrección. He aquí, dice el apóstol Pablo, os digo un misterio, no todos dormiremos, hablando de la muerte, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Y ahí una de las palabras que Pablo usa, transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Nuevamente ahí otra palabra que denota un cambio en el cristiano. Y nosotros seremos transformados otra vez, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de inmortalidad, o se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. ¿Se dan cuenta cómo el apóstol Pablo está una y otra vez enfatizando en que el cristiano va a sufrir, en el buen sentido, un cambio total de su ser? Son términos que denotan cambio, ¿verdad? La glorificación, hermanos, es el estado final de la salvación. El hermano Sergio nos estaba explicando de que en el estado de gracia aún estamos padeciendo la presencia del pecado que mora en nosotros. De manera que cuando hablamos de la glorificación, el estado de gloria, estamos hablando del estado final de la salvación, en el cual seremos librados de una vez por todas de los efectos y las consecuencias del pecado. Si bien por nuestra fe en el Evangelio de Jesucristo ya hemos sido salvos de la condenación, y ya nosotros podemos estar seguros de que nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8. Y también el apóstol Pablo dice en Romanos 8:1 que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Cuánta seguridad tenemos los que hemos creído en Jesús? Sin embargo, el apóstol Pablo también nos muestra en Romanos capítulo 7, que nos explicaba el hermano Sergio, que el cristiano
sigue padeciendo la presencia del pecado que mora en él. ¿Cuántas veces se repite en Romanos capítulo 7 esa frase? El pecado que mora en mí, el pecado que mora en mí. Y esa presencia del pecado lleva al cristiano a una lucha constante, a una lucha diaria por el resto de su vida terrenal. El estado de gloria es el estado en el que el cristiano será finalmente librado de esa presencia del pecado que aflige al cristiano en el presente. Y para nosotros eso debe ser consolador, debe ser esperanzador. Por eso Pablo habla de que seremos transformados, que seremos cambiados de corruptibles a incorruptibles. Seremos perfectos, sublimes. El mismo apóstol Pablo reconoce en una de sus cartas que él todavía no alcanzó la perfección, pero que va hacia ahí. Ahora, el hecho de que nuestros cuerpos ya no sufran los efectos y consecuencias del pecado significa, por ejemplo, que no nos cansaremos, no nos enfermaremos, no sufriremos dolores, no moriremos. ¿Ubican? Lo mortal será inmortal. Pero aunque el hombre, y esto es importante también que tenemos que tomar en cuenta, aunque el hombre es beneficiado, el hombre cristiano es beneficiado en la glorificación, en el estado de gloria, eso no quiere decir que el estado de gloria tiene como centro al hombre. Muchas personas empiezan a trivializar el estado de gloria enfocándose en, wow, no me voy a enfermar, eso suena bien. No me voy a cansar. Todos tal vez ya tienen síntomas de cansancio hasta este momento, ¿no? No me voy a cansar. Bueno, suena bien. Pero el ser humano no es el centro de la glorificación. La glorificación tiene que ver enteramente con la presencia de Dios. Tiene que ver enteramente con la gloria de Dios. Tiene que ver enteramente con quién es Dios. Y la palabra de Dios nos dice que Dios es santo, santo, santo. Él es el Padre de las luces, dice Santiago. Él es el inigualable, el trascendente. El Señor es el perfecto. Y el estado de nuestro cuerpo, libre de las consecuencias y los efectos del pecado, en el estado de gloria, implica que estaremos finalmente capacitados por Dios para servirle perfectamente, para adorarle perfectamente, para deleitarnos de su presencia perfectamente y eternamente. Hermanos, amigos, eso será lo maravilloso de no cansarse. Porque no te cansarás de escuchar la palabra de Dios. Te deleitarás si querrás y vas a querer seguir escuchando por toda la eternidad. No te vas a cansar de servirle. No te vas a cansar de adorarle. Eso es lo maravilloso. Que el Señor es el centro de lo que va a ocurrir con el cristiano en la glorificación. Y bueno, así como nuestro cuerpo estará capacitado por Dios para estar en su presencia de manera perfecta, también lo estará nuestro corazón. Un corazón libre de la presencia del pecado. Eso implica que nuestros deseos ya no estarán luchando con lo que ahora luchamos, ¿verdad? Porque como el apóstol Pablo decía en Romanos capítulo 7, él con la mente sabía lo que tenía que hacer para agradar a Dios, para hacer su voluntad, pero su cuerpo se inclinaba al pecado. Nosotros sabemos que tenemos que orar al Señor, pero cuánto luchamos con nuestra carne, con la pereza para orar. Pero es bueno que luchemos. El problema es cuando te rindes y no luchas. ¿Cuántas veces tenemos que luchar para leer su palabra porque sabemos que la tenemos que leer? Sin embargo, luchamos con la pereza, luchamos con nuestra carne. En el estado de gloria ya no tendremos esa aflicción. Nuestros deseos serán genuinos, perfectos, sin la presencia del pecado. Así que pasamos a nuestra segunda pregunta. ¿Quiénes serán glorificados? Debemos recordar que
el apóstol Pablo está escribiendo primero a los Corintios a un grupo de cristianos. Y bueno, en el contexto más próximo a los versículos que hemos agarrado, versículos 51 y 54, el apóstol Pablo va a mencionar a las personas a las cuales les está escribiendo y a las cuales se aplica la resurrección para vida, que es el tema central de primero a los Corintios 15, como también la glorificación que conlleva, el estado de gloria. Dice, por ejemplo, en 1 Corintios 15, 50, pero esto digo, hermanos, atención a esa palabra, ¿a quién se dirige Pablo? A sus hermanos en la fe, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. 1 Corintios 15, 58, ya mucho más abajo, el apóstol Pablo vuelve a decir, así que hermanos míos amados, otra vez hace notar a quiénes se está dirigiendo y a quiénes se aplica lo que está escribiendo. Estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. ¿Se dan cuenta? Que cuando Pablo dice en 1 Corintios 15, 51, no todos dormiremos, es decir, no todos moriremos, pero todos seremos transformados, esa palabra todos puede confundir a algunos. Pero Pablo está hablando con esa palabra todos de la totalidad de un grupo específico. No está hablando en un sentido general, no está hablando en un sentido universal. Lo que Pablo está escribiendo en 1 Corintios 15 se va a aplicar en un grupo, en la totalidad de un grupo específico. ¿Quiénes son? El apóstol Pablo lo escribió. Mis hermanos, ustedes, iglesia de Cristo, seguidores de nuestro Señor Jesucristo, en ustedes se aplica. Todo aquel que es hermano en la fe del apóstol Pablo porque creyó en el mismo evangelio que Pablo creyó y porque cree en el evangelio que Pablo predicó. ¿Y qué evangelio predicó Pablo? El evangelio de salvación, que es solo por gracia, solo por fe, solo por medio de Cristo, por nada más. Todo aquel que creyó en ese evangelio es hermano en la fe del apóstol Pablo y se aplica a ti todo lo que él escribe aquí inspirado por el Espíritu Santo. Ellos serán transformados. Ellos son los que llegarán al estado de gloria, que es lo que conlleva luego de la resurrección. Pero pueden salir algunas preguntas interesantes de esta aseveración bíblica. ¿Y qué con el resto? Si el apóstol Pablo está hablando de todos seremos transformados, pero ese todo es los cristianos, un grupo de seguidores de Jesús, redimidos por el Señor por medio de la fe. ¿Y qué con el resto? ¿Qué con las demás personas que de alguna u otra manera rechazan a Jesús o no creen en Jesús? Bueno, el teólogo Luis Berkhoff, que mi hermano hermano Andrés lo mencionó al principio, él, escudriñando las Escrituras, nos va a presentar 3 puntos sobre este asunto. Inciso A, él nos va a mostrar qué es lo que sucede, cuál es el lugar al que van a ir las personas que rechazan a Cristo, el lugar al que serán consignados los malvados. Aunque hay muchas personas que enseñan, por ejemplo, que la existencia del infierno no es literal, es decir, que no hay un lugar literal de castigo para los impíos, la Biblia, al contrario, enseña, confirmando la existencia del infierno. Mateo capítulo 25, versículo 41, el Señor Jesús está hablando de aquel día en el que Él, como el buen pastor, apartará a las ovejas, a las suyas, de los cabritos. Y cuando Él se refiere a sus ovejas, las llama benditos de mi Padre y las llama herederos del reino. Pero cuando se refiere a los cabritos, no dice algo similar. ¿Qué les dice? Mateo 25, 41, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Oh sí, el Señor Jesucristo está confirmando la existencia de un fuego eterno preparado para el diablo, para los ángeles y para estos que les dijo, apartaos de mí.
Pero ¿cómo Jesús está diciendo esto? Lo está diciendo. Y Él es veraz. Así que hay un lugar de consigna para los malvados. Inciso B, Luis Berkhoff también presenta el estado en el que continuarán su existencia estos malvados, estos impíos. Porque también hay muchos que enseñan que el castigo para el malvado es que dejará de existir. Dejará de existir, punto final. La palabra del Señor no enseña eso. Al contrario, la palabra del Señor muestra que el que rechaza a Cristo seguirá existiendo, pero no en un estado de gloria. La palabra del Señor nos muestra que el que rechaza a Cristo no vivirá un gozo por la eternidad, no descansará ni tendrá consuelo todo aquel que llega al castigo. Si bien el estado de gloria, como veíamos hace un momento, tiene como esencia la presencia gloriosa de Dios para con los suyos por la eternidad, muy al contrario, el destino de los impíos van a sufrir la ausencia total del favor de Dios, la ausencia de la gloria de Dios, del rostro luminoso del Señor. Ellos van a sufrir eternamente el desamparo de Dios. El apóstol Pablo dice eso en 2 Tesalonicenses 1:9, y hablando de los que no obedecen al evangelio de Cristo, dice: los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Los que rechazan a Cristo. Recuerden, estamos viendo esa pregunta. ¿Y qué con el resto? Si los cristianos, si los hermanos del apóstol Pablo en la fe que creen en el evangelio que Pablo predicó, van a estar en el estado de gloria, el resto que rechaza a Cristo estará en un lugar de tormento, existiendo en sufrimiento. Y el último inciso de Berkhoff menciona el tiempo de duración de este castigo. Y la duración es por la eternidad. Ellos sufrirán una eterna angustia, una eterna desesperación, un eterno lloro y crujir de dientes. No será un sufrimiento de unos cuantos días, de unos cuantos meses, de unos cuantos años. Será por la eternidad. Entonces, ¿quiénes serán transformados incorruptibles? ¿Quiénes serán aquellos privilegiados de estar en la presencia sublime de Dios por la eternidad? Solo los que son hijos de Dios por la fe en Jesús. Dice Romanos 8:17, y si somos hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Solo los hijos de Dios son herederos y serán glorificados. Y así pasamos a nuestra última pregunta. Estábamos viendo, haciendo un recuento, la pregunta número 1, ¿qué es el estado de gloria? Pregunta número 2, ¿quiénes serán glorificados? Los hijos de Dios, los cristianos, los que creen en el evangelio. Y por último, la última pregunta, ¿cuándo se llevará a cabo esta glorificación? En nuestro pasaje se responde esa pregunta, 1 Corintios 15, 51 al 54. El contexto es la resurrección. La resurrección. Es decir, que si hoy, esto es bueno aclarar también, que si hoy muere un cristiano, no significa que ya está glorificado, ¿no? O que ya está en el estado de gloria. ¿Por qué? Porque todo eso, el estado de gloria, viene después de la resurrección de los muertos. El apóstol Juan en Apocalipsis capítulo 6 versículo 9 en su visión dice: vi bajo el altar las almas. Atención a lo que Juan está viendo bajo el altar. Las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Está hablando de cristianos, de creyentes en Jesús. Y estaban sus almas bajo el altar. Y Juan también dice en ese texto que esas almas están con vestiduras blancas y claman a Dios por justicia.
Algo que hay que rescatar acá es que esas almas están conscientes, ¿no? Algunos piensan que cuando la Biblia habla de dormiremos, está diciendo literalmente, se van a dormir, van a estar inconscientes. Hermanos, este texto muestra la conciencia que se tiene después de la muerte, seas cristiano o no. El Señor Jesús muestra también esa realidad en la historia de Lázaro y el rico, ¿verdad? Hay conciencia. Y bueno, algo que hay que aclarar acá entonces es que no están en el estado de gloria. La pregunta es, ¿cuándo será el día de la resurrección que luego conlleva al estado de gloria? 1 Corintios 15 que leíamos, el apóstol Pablo habla de el momento en el que los muertos serán resucitados, ¿no? Y aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Atento a esos detalles, ¿no? En la resurrección, trompeta del Señor, porque se tocará la trompeta, vuelvo a repetir, y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Bueno, lo que Pablo dice en 1 Corintios 15 se parece mucho a lo que dice también en 1 Tesalonicenses capítulo 4, solamente que en Tesalonicenses nos da algunos detalles más sobre el tiempo de esa resurrección. Y dice, por ejemplo, Pablo, consolando a los cristianos en el contexto de la muerte que entristece, dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado, gracias hermano, muchas gracias. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, está hablando del mismo tiempo, ¿verdad? Lo que dijo en 1 Corintios 15 es lo mismo que está diciendo aquí en 1 Tesalonicenses 4, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. El día, hermanos, al que se está refiriendo el apóstol Pablo aquí es la segunda venida de Cristo. La segunda venida de nuestro Señor. Una venida que será proclamada con trompeta. Será notoria. Y eso es algo que lo dicen los dos textos, 1 Corintios 15 y 1 Tesalonicenses 4. En ese día resucitarán los muertos en Cristo. Y junto con ellos, los creyentes que aún estén vivos, y por cierto, Pablo se metía dentro de ese grupo, serán glorificados. Algo también que tenemos que considerar en esta parte es que nadie sabe cuándo sucederá esta segunda venida. El Señor Jesucristo, el apóstol Pablo y el apóstol Pedro va a decir que esta segunda venida será como ladrón en la noche, de repente. Eso quiere decir que el Señor vendrá de de repente para tomar a su esposa, la iglesia ya completa, y ese mismo día juzgar a los que despreciaron su misericordia, a los que rechazaron al Señor Jesucristo. El apóstol Pedro dice en 1 Pedro 3:10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. ¿Se dan cuenta de lo que está diciendo Pedro aquí? El mismo día de la resurrección y de la glorificación de los cristianos es el mismo día de juicio para los impíos. Vamos a terminar con, un llamado. Hace un momento decía que muchos han trivializado la idea del estado de gloria, ¿no? Aquel estado en el que uno no se va a enfermar, no se le va a ir la voz. O no se va a cansar, no va a morir.
Y muchos dicen, no, bueno, yo soy cristiano y ya quiero irme al cielo. ¿Y por qué? Bueno, porque no me voy a cansar, no me voy a enfermar y no voy a morir, ¿no? Y bueno, esa idea muchos la están aplicando en el presente. Algunos dicen, yo voy a la iglesia o yo quiero ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque, bueno, quiero sanidad para mi enfermedad. En otros contextos, yo quiero prosperidad económica. Yo quiero soluciones para los problemas familiares que tengo. Por eso voy a la iglesia. Pero luego esas personas se dan la vuelta y van en sentido contrario cuando escuchan la voz de Dios llamando al arrepentimiento de sus pecados. Es que esas personas no han entendido que el estado de gloria tiene que ver enteramente con la presencia de Dios. ¿Con quién es Dios? No con el beneficio que ellos reciban. Y bueno, ¿quién es Dios? Él es el Santísimo. Él es el Santísimo. Y el Santísimo no tiene parte con el pecado ni con el pecador. Por eso es que un solo pecado fue suficiente para que el Santísimo echara del huerto del Edén al pecador. Y su santa ley, cual espejo, te va a mostrar la realidad de quién eres. La Biblia dice, no mentirás. Y bueno, todos sabemos que en algún momento de nuestra vida hemos mentido. Las mentiritas blancas son mentiras. Has mentido. Eres un mentiroso. Has deshonrado a tus padres, ya sea con una desobediencia, con una mala cara. Los has deshonrado. La Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre. Has cometido idolatría. No, pero si yo nunca me he inclinado ante una estatua, yo nunca he ido a esas procesiones. Bueno, muchos lo hemos hecho en nuestra vida pasada. Hemos salido de una cultura, de un contexto así. Pero algunos que tal vez no, también has cometido idolatría. Porque sabes que el egocentrismo, y nos han enseñado nuestros hermanos, que el hombre es egocentrista, te estás poniendo a ti como tu ídolo. Yo. Todas las cosas para mí. Yo soy el que importa. El universo gira alrededor de mí. Estás pretendiendo usurpar el trono que solo al único Dios le corresponde. Eso es idolatría. ¿Te das cuenta? El espejo de Dios te está mostrando tal cual eres. Eres pecador. Y pecas porque eres pecador. Es tu naturaleza. Estás muerto en tus delitos y pecados. Y lo triste es que no puedes llegar a Dios por tus propios medios. No puedes agradar a Dios con nada de lo que tú hagas, por más que parezcan buenas obras. Dice la palabra de Dios que nuestras mejores obras de justicia son como trapos de inmundicia delante de Dios por nuestro pecado. El pecado impregna hasta nuestras mejores obras. ¿Te das cuenta entonces que esta situación espiritual te hace merecedor del castigo eterno del cual estábamos hablando hace un momento? ¿Te das cuenta que por los frutos de tu estilo de vida es muy probable que no eres una oveja del Señor, sino más bien un cabrito que será apartado? Pero Dios, y esa es la palabra que usa el apóstol Pablo en Efesios, pero Dios, que es rico en misericordia, mandó a su Hijo Jesús para salvar al pecador arrepentido. Él vivió una vida como hombre, el Verbo encarnado, la vivió como hombre perfectamente. Una vida que ni tú ni yo hemos podido vivir perfectamente. Razón por la cual estamos bajo condenación, como decía uno de nuestros hermanos. Y así, siendo perfecto, siendo justo, llegó a la cruz para dar su vida por injustos e imperfectos que tienen que dejar de confiar en ellos mismos. Debemos confiar en aquel que en la cruz clamó, consumado es, hecho está. Has ofendido al soberano del universo con toda una vida de pecado.
y ahora Él te está llamando al arrepentimiento. No le desprecies, no pisotees la misericordia del soberano Dios. Si estás escuchando ahora mismo la voz del buen pastor llamándote, ¿qué estás esperando? No te quedes con las rodillas paralizadas. Ve hacia Él. Ve en arrepentimiento y fe hacia Cristo. Porque Dios no echa fuera, no desprecia a ninguno que contrito y humillado clama por misericordia. Cristo da perdón y vida eterna porque Él está vivo. Él se levantó de la tumba, Él no se quedó muerto. Él se levantó de la tumba. Por eso el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 15:55, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿O dónde, oh sepulcro, tu victoria? Por eso quiero decirte, cree en el Señor Jesucristo y no irás a condenación, sino que habrás pasado de muerte a vida. Cree en el Señor Jesucristo y recibirás el perdón de Dios. Cree en el Señor Jesucristo y serás hijo de Dios.